¿Y si para tomar la mejor decisión financiera no tuviéramos que elegir una única estrategia? Si pudiéramos escuchar a un consejo de expertos virtuales, cada uno con su propio plan, y dejar que una inteligencia superior eligiera lo mejor de cada uno. Bienvenida a esta exploración. Hoy no nos sumergimos en un artículo o un libro, sino en algo mucho más específico y, a primera vista, un poco árido, la verdad. Una tesis de máster de 2012 de la Universidad de Pune, en la India. Un documento académico, ¿sí? El título es Optimización de carteras financieras, agentes guiados computacionalmente para investigar, analizar e invertir. Nuestra misión es desentrañar si esta idea, que suena casi a ciencia ficción de la época, es una genialidad teórica o si de verdad tenía potencial práctico. Y yo creo que esa es la tensión central de todo el documento. Por un lado tienes una arquitectura conceptual que es elegantísima, casi poética. Pero por otro lado te das de bruces con la cruda realidad de la tecnología y los datos que había en 2012. Veremos si toda esa complejidad que propone el autor, Ankit Dangi, se justifica con los resultados, o si es, un ejercicio académico fascinante y poco más. Pues empecemos por el principio, porque para apreciar la solución hay que entender bien la magnitud del problema. La tesis arranca reconociendo algo que cualquier inversor sabe. No hay una fórmula mágica. Claro, menciona la teoría moderna de carteras de Harry Markowitz, la de 1952, que es el pilar de todo esto. El punto de partida de casi todo, sí. La idea de minimizar el riesgo, la varianza, para un retorno esperado. Pero, claro, ahí es donde la cosa empieza a complicarse. Exacto. Porque el modelo de Markowitz es, ¿cómo lo digo? Es como un plano perfecto de una casa dibujado en papel. Es limpio, es elegante, pero no tiene en cuenta el terreno, el viento, los materiales reales. El mundo real. El mundo real. La tesis lo llama el problema de las restricciones realistas. Y ojo que no son tonterías. Hablamos de que tu presupuesto no es infinito, de que cada vez que compras o vendes pagas comisiones. Lo que limita la rotación de activos. Claro. O de que a veces por regulación o por estrategia no puedes tener más de un número determinado de acciones. Cada una de esas restricciones convierte un problema matemático que era precioso en un auténtico laberinto. Y es un laberinto que no solo tiene salidas matemáticas, sino también humanas. El documento apunta a algo que me parece fundamental: la psicología del gestor. Totalmente. Lo que argumentan es que, ante esa complejidad que es abrumadora, cada gestor de fondos, cada inversor, acaba desarrollando su propia filosofía, su heurística, su sesgo. Su librito. Su librito, exacto. Uno se obsesiona con la mínima volatilidad, otro busca la diversificación a toda costa, como si fuera una religión, y un tercero prefiere concentrar todo en 5 valores que cree conocer a la perfección. Son estrategias distintas, a veces contradictorias, pero todas tienen cierta lógica. La gran pregunta que se plantea el autor es: ¿hay alguna forma de aprovechar la sabiduría de todas esas estrategias a la vez sin caer en el sesgo de quien toma la decisión final? Y aquí es donde, para mí, la idea pasa de ser inteligente a ser brillante. No se conforman con tener un comité de expertos. Proponen crear lo que llaman un banco de soluciones. La metáfora es perfecta. Imagina que tienes un equipo de especialistas virtuales a los que la tesis llama agentes computacionales. Vale. Cada uno es un experto en una forma de invertir. Cada uno analiza el mercado y propone su cartera ideal, su obra maestra. Y todas esas propuestas se depositan en este banco. Es como tener un consejo de administración formado por diferentes escuelas de pensamiento financiero, ¿no? Todas trabajando en el mismo problema. Exacto. Y la diversidad de ese consejo es la clave. La tesis los clasifica en 4 grandes grupos. El primero es casi un sueño: los agentes de experiencia humana. La ambición era intentar codificar en un algoritmo las decisiones pasadas de inversores legendarios o el sentimiento de los expertos. Lo cual, seamos honestos, sigue siendo el santo grial de las finanzas cuantitativas a día de hoy. Una idea potentísima, pero, tremendamente difícil de ejecutar. Cierto, es una limitación que ellos mismos admiten. Pero yo diría que incluso sin ese agente, el hecho de combinar los otros ya era un salto conceptual enorme para 2012. Por ejemplo, el segundo grupo: los agentes de conocimiento de dominio. Los puristas, los matemáticos. Esos son. Cada uno representa una fórmula financiera clásica. Uno construye la cartera de mínima varianza global, que es básicamente la que, en teoría, tiene el menor riesgo posible. Otro busca la máxima diversificación,
que es como llevar al extremo la idea de no pongas todos los huevos en la misma cesta. Y otro implementa la estrategia de igual contribución al riesgo, que busca un equilibrio perfecto donde cada activo aporta exactamente la misma dosis de peligro al conjunto. Enfoques muy establecidos que cualquier fondo cuantitativo usa así. Luego están los caballos de batalla, el tercer tipo, los agentes resolutivos deterministas. Estos usan algoritmos de optimización de toda la vida para resolver el problema de Markowitz de forma directa. Son predecibles, eficientes, pero quizá un poco miopes. Y eso nos lleva al cuarto grupo, que es donde la cosa se pone más creativa. Totalmente. Los agentes de búsqueda estocástica. Estos usan métodos inspirados en la biología o la física. La tesis habla de la optimización por colonia de hormigas. Suena a algo sacado de una película de Pixar, pero la matemática detrás es increíblemente seria. Un poco sí, la verdad. La idea es que, igual que miles de amilas explorando de forma un poco caótica acaban encontrando el camino más corto a la comida, estos algoritmos exploran el universo de posibles carteras de una forma menos lineal, menos rígida. Pueden tropezar con soluciones geniales que un algoritmo tradicional jamás consideraría. Vale, el concepto del banco de soluciones es elegante, me gusta, pero aquí tengo que poner la primera bandera roja. Su poder depende por completo de la calidad de los agentes que lo alimentan. Es el principio de basura entra, basura sale. Claro. Si los agentes que proponen carteras son mediocres o están mal calibrados, el banco será simplemente un repositorio de ideas mediocres. La calidad de los ingredientes es absolutamente crítica. Estoy de acuerdo. La calidad es fundamental. Pero el argumento de la tesis es que la diversidad de los ingredientes es casi tan importante como su calidad individual. Puede que un agente por sí solo no sea perfecto, pero su perspectiva, combinada con las demás, añade un valor que antes no existía. Quizás. Pero volvamos al agente de experiencia humana. Teóricamente es el más interesante, pero en la práctica es un fantasma. El propio estudio admite que no pudieron implementarlo para el experimento. Se quedó en una buena intención. Sí, es cierto. Y eso es un problema, porque te obliga a preguntarte ¿cómo conviertes la intuición de un analista sobre la política monetaria en un vector de pesos de una cartera? Es un problema de traducción casi filosófico. Y sin ese agente, el banco, aunque diverso, está un poco cojo. Le falta ese toque humano que pretendía capturar. Es una limitación reconocida, sí. Pero aún así, lo que nos queda es un conjunto de soluciones muy rico, que viene de la matemática pura, de la optimización robusta y de la exploración casi aleatoria. Y una vez que este banco está lleno de propuestas, entra en escena el verdadero protagonista de la tesis, el superagente. El director de orquesta que tiene que convertir todo ese ruido en una sinfonía. Exacto. Y su trabajo no es simplemente elegir la mejor propuesta del banco. Eso sería demasiado fácil. Su misión es aprender de todas ellas para componer una cartera final que sea superior a cualquiera de las partes. Una que se alinee con el objetivo global que le hemos marcado, que en este estudio era el clásico de Markowitz, minimizar riesgo para un retorno objetivo. Vale, un superagente que sintetiza. Pero, ¿cómo lo hace? Porque si simplemente promedia todas las soluciones, el resultado probablemente sería un desastre mediocre. ¿Qué herramienta usa para ser más inteligente que la media? Pues usa un algoritmo con un nombre que a mí me parece maravilloso. Simulated Annealing o recocido simulado. La analogía que usan viene de la metalurgia y es perfecta para entenderlo. Imagina a un herrero forjando una espada. Primero calienta el metal hasta ponerlo al rojo vivo. A esa temperatura, los átomos tienen muchísima energía, se mueven de forma caótica, casi libremente. Rompiendo las estructuras débiles que había antes. Justo. Luego, el herrero empieza a enfriar el metal, pero lo hace de forma extremadamente lenta y controlada. Este enfriamiento gradual permite que los átomos, al perder energía, se reorganicen y se asienten en la estructura más fuerte y estable posible, una red cristalina perfecta. Si lo enfriara de golpe, quedarían defectos, tensiones, la espada sería frágil. Entiendo la analogía. El algoritmo empieza con una solución cualquiera, y al principio permite cambios muy drásticos, incluso algunos que a corto plazo parecen empeorar las cosas. Es la fase de alta temperatura, por así decirlo. Esto es crucial para no quedarse atascado en una solución que es buena, pero no la mejor posible. El llamado óptimo local.
Exacto, el óptimo local. Y a medida que el algoritmo enfría, el sistema se vuelve más exigente. Solo acepta cambios que mejoren de verdad la cartera, haciendo ajustes cada vez más finos hasta que cristaliza en la solución óptima. Pero aquí está la verdadera innovación, y esto conecta con el banco de soluciones. La forma en que el algoritmo decide qué cambios probar, cómo perturbar la cartera, no es a ciegas. Se guía por las soluciones que ya están en el banco. Ahí está la clave. En lugar de moverse al azar por el universo infinito de carteras, mira las propuestas de los otros agentes y las usa como inspiración. Dice, oye, el agente de máxima diversificación le está dando mucho peso a este sector y el robusto a este otro. ¿Y si pruebo una combinación? Es una búsqueda guiada por el conocimiento colectivo. Me encanta la analogía, es brillante para explicar el concepto, pero si damos un paso atrás, ¿no estamos construyendo una máquina increíblemente compleja para resolver esto? El recocido simulado no es un algoritmo sencillo. Requiere calibrar un montón de parámetros. La temperatura inicial, la velocidad de enfriamiento, ¿cómo defines esas perturbaciones? Es verdad que tiene su miga. Es como si para abrir una puerta, en lugar de usar una llave, estuviéramos diseñando un robot suizo con docenas de engranajes. Mi pregunta sigue siendo la misma. ¿Toda esta complejidad arquitectónica se traduce en un resultado tangiblemente mejor o es matar moscas a cañonazos? La pregunta del millón. Y los autores lo sabían. Por eso la tesis no se queda en la teoría. Pasa a la prueba de fuego, una validación empírica con datos reales. Y no eligieron un periodo tranquilo, sino dos de los más brutales y reveladores que podían encontrar. En el mercado indio, usando el índice BSE Sensex. Momentos de la verdad, sí, donde las estrategias o demuestran su valor o se hunden. Totalmente. El primer escenario que analizan es el escenario bajista, de abril de 2008 a marzo de 2009, plena crisis financiera mundial. Un año de pánico. El segundo es el escenario alcista, justo el año siguiente, de abril de 2009 a marzo de 2010. La gran recuperación, la euforia post-crisis. No se puede pedir un test más exigente, vamos. Y los resultados son muy interesantes. Porque cuando pusieron a funcionar al superagente, tanto en el mercado bajista como en el alcista, emergió un patrón clarísimo. En su proceso de búsqueda, el algoritmo se sentía atraído una y otra vez, casi magnéticamente, hacia las soluciones propuestas por un agente en particular, el robusto determinista. El que está diseñado para manejar la incertidumbre, ¿no? Precisamente, es el agente que parte de la premisa de que nuestras predicciones de retornos y riesgos futuros son, por definición, imperfectas y probablemente erróneas. Y el superagente, con todo su complejo mecanismo, volvía constantemente a las carteras que este agente proponía. Y aquí es donde un cínico podría decir, a ver si hemos construido una supercomputadora para que nos diga que los modelos robustos son los mejores en tiempos de incertidumbre. Una conclusión, bueno, no muy sorprendente. Entiendo el punto. Y es una lectura posible, pero creo que la conclusión real es mucho más sutil y potente. El sistema no se limitó a elegir la solución robusta. Eso lo podría haber hecho un algoritmo mucho más simple. La usó como la mejor materia prima disponible en el banco. El superagente vio esa solución y dijo, esto es bueno, ahora voy a hacerlo excelente. ¿Y hay pruebas concretas de esa mejora, de ese refinamiento? Clarísimas, y es fascinante ver cómo lo hizo. En el escenario bajista, el de la crisis de 2008, el superagente tomó la cartera robusta como base y empezó a hacer ajustes tácticos. ¿Qué hizo? Reasignó más peso a sectores ultradefensivos, en concreto a bienes de consumo, comida, bebida, productos de limpieza, y al sector de la salud. Lo lógico, sí. Sectores que aguantan mejor una recesión porque la gente no deja de comer o de ponerse enferma. Exacto, un movimiento de aversión al riesgo de manual. Y en el escenario alcista, el de la recuperación de 2009, hizo exactamente lo contrario. Tomó esa misma base robusta y le inyectó riesgo calculado. Aumentó la exposición a bienes de equipo, al sector financiero y a la minería. Justo los sectores cíclicos que tiran del carro cuando la economía se recupera. Justo. El resultado final, en ambos casos, fue una cartera que no solo era robusta, sino que estaba tácticamente posicionada para cada momento del ciclo. Y lo más importante, superó en rendimiento ajustado al riesgo a la mejor solución individual que había en el banco. No solo eligió al campeón, sino que lo entrenó para ser aún mejor. Vale, ese matiz es crucial.
No es una simple elección, es un refinamiento inteligente. Eso cambia mi perspectiva. La conclusión entonces no es que los modelos robustos son los mejores. Es que la combinación de una base estratégica robusta con ajustes tácticos guiados por el conocimiento colectivo de otros modelos es una fórmula ganadora. Lo que esto demuestra, y para mí es la gran idea, es que la IA no necesita encontrar una verdad oculta que nadie ve. Su genialidad aquí reside en ser la mejor sintetizadora del mundo. Tomó la sabiduría colectiva de los otros agentes y la aplicó con una precisión táctica que un humano, lleno de miedo en 2008 o de euforia en 2009, difícilmente podría igualar. De acuerdo. Es un marco conceptualmente muy potente. Su fortaleza es la capacidad de integrar múltiples perspectivas y adaptarse. Sin embargo, hay que ser realistas. Como la propia tesis admite en su extensa sección de Trabajo Futuro, en 2012 esto era una prueba de concepto, un prototipo de laboratorio. La complejidad computacional y la cantidad de parámetros que había que ajustar a mano lo hacían inviable para una implementación en tiempo real en un banco de inversión. Pero vaya prueba de concepto. Demuestra el valor de un enfoque de conocimiento guiado que combina lo mejor del mundo matemático, del estocástico y del basado en riesgo. Y todo para, en última instancia, intentar reducir ese sesgo humano del que hablábamos al principio. Era una idea que claramente estaba una década adelantada a su tiempo. Sin ninguna duda. Y eso nos lleva, creo, a la reflexión final más interesante. La tesis es de 2012. Ha pasado más de una década. Una eternidad en términos tecnológicos. Y esto nos deja con una pregunta fascinante para quien nos escucha. ¿Cómo sería este sistema de agentes computacionales si lo construyéramos hoy? Con la tecnología actual. Pensemos en ello un momento. Con la potencia de computación casi infinita de la nube. Con acceso a petabytes de datos de mercado en tiempo real. Y no solo precios, noticias, redes sociales, informes. Con los avances espectaculares que hemos visto en Machine Learning. Y sobre todo, con los modelos de lenguaje que tenemos ahora. ¿Podrían esos modelos, por fin, hacer realidad el sueño del agente de experiencia humana? ¿Podrían cuantificar de forma fiable el sentimiento del mercado a partir de millones de textos o la sabiduría de los mejores analistas? ¿Estaríamos más cerca de crear ese consejo de expertos virtuales perfecto que imaginaba Danji en 2012? Una pregunta que lo cambia todo. Gracias por acompañarnos en este análisis. Hasta la próxima.